donde empezamos a leer en Romanos capítulo 7 y el verso 15, cómo es de que él hacía lo que estaba en su cuerpo exterior. Por eso él expresaba y decía: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y vemos cómo es de que aún nosotros aquí en lo terrenal, hermanos, cómo es de que nosotros a veces el pecado nos acecha, o la tentación viene a nuestras vidas y quiere que caigamos en esa trampa. Vemos que cada uno de nosotros como hijo e hija de Dios, hermanos, ha vencido, por eso está aquí en esta mañana. Yo creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, que hemos decidido servirle a Él, hermanos, hemos vencido todo dardo del enemigo que el enemigo nos tira. Tomé esta porción de la palabra, voy a estar leyendo algunas escrituras, quizás 2, 3 escrituras. Y las demás a lo mejor las voy a citar de memoria para así abrevar un poco más de tiempo, porque dentro de nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, debemos darnos cuenta que dentro de nosotros está un cuerpo espíritu. Dice el mensajero que dentro del ser humano o del cuerpo humano está el otro hombre interior, que es el espíritu, dice el mensajero. Entonces, ese cuerpo interior o ese hombre interior, hermanos, tiene dos sentidos, el cual es fe e incredulidad. Y nos vemos y nos damos cuenta que la fe, hermanos, es lo que hace que nosotros veamos las cosas sobrenaturales. La fe hace que nosotros veamos que la sanidad ya no esté más en nuestros cuerpos. Recuerda las escrituras cuando el Señor Jesús habla a aquella mujer, hermanos, que tenía el flujo de sangre y le dice: tu fe te ha sanado. Entonces vemos nosotros que realmente el hombre interior, hermanos, es un hombre, hermanos, espiritual que debe moverse más ya en lo sobrenatural. Ahorita estaba yo analizando, hermanos, que realmente mientras nosotros permitamos que la incredulidad venga, hermanos, y atormente nuestro espíritu, nosotros vamos a batallar como seres humanos para poder ver lo sobrenatural. Por eso el mensajero habló y dice que el hombre interior es el espíritu, y ese espíritu tiene dos sentidos, que es la fe y es la incredulidad. Entonces, cuando Dios pone, hermanos, al ser humano en la tierra, Él lo hizo, hermanos, Él lo crió. Lo crió un hombre espíritu. Así lo está hablando el libro de Génesis. Si usted me sigue al libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y verso 1 en adelante. Vamos a leer un poquito sobre cómo se desarrolla el plan perfecto de Dios. Cómo es de que Dios en su principio, Él está poniendo todo en orden. Dice aquí en Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora nos damos cuenta que lo primero que Dios creó fue la luz, porque eso fue lo que estamos leyendo, eso es lo que estamos nosotros analizando en esta mañana. Que dice la escritura que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
sobre la faz de las tinieblas y estaba sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso fue lo que primero Dios, hermanos, en su creación hizo, la luz. Pero nos damos cuenta que más adelante lo último que Dios hace es al ser humano. Dice Génesis capítulo 1 y verso 26, verso 25. E hizo Dios todos los animales según su género, todos los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. O sea, Dios acabó, Dios hizo la luz, Dios hizo el sol, Dios hizo la luna, Dios las acomodó en perfecto orden donde deberían de estar. Entonces en el verso 25 Dios hace a los animales, el género de la vaca, el buey, el oso, el becerro, todo lo que Él crió. Y dice que según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero en el verso 26, hermanos, nos damos cuenta que Dios está hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora nos damos cuenta que esta porción de la escritura, hermanos, está hablando como que Dios está hablando con alguien más. Porque dice aquí la escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríese en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora nos damos cuenta que cuando Dios hace, hermanos, a su primer hombre, cuando Dios hace al hombre, hermanos, el primer hombre que Dios hizo, Dios lo hizo un hombre espíritu, porque lo hizo a semejanza de Dios, lo que leímos en Génesis capítulo 1 y verso, hermanos, capítulo 1 y verso 27, donde dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Ahora, nos damos cuenta que Dios hace al hombre a imagen y semejanza de Dios. Nos damos cuenta también en las escrituras que Dios es espíritu. Y todos los que vienen a adorarle, hermanos, debemos de venir a adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que está diciendo la escritura. Sígame al libro de San Juan, capítulo 4. San Juan capítulo 4 y el verso 23. Vea cómo Dios es perfecto en todo lo que Él hace. San Juan capítulo 4 y el verso 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, venimos a adorarle en espíritu y en verdad, porque somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Y dentro de nosotros, dentro de este cascarón o del cuerpo humano, hermanos, mora el hombre interior. Y el hombre interior, hermanos, hace que clamemos, Abba Padre, Abba Padre. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, Señor Jesús. Porque venimos a adorarle en espíritu. Y luego el verso 24 dice, Dios es espíritu. O sea, Dios, el creador de todas las cosas, el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador de todo espíritu que se mueve sobre la tierra, hermanos, vemos que es el gran Jehová de los ejércitos, Dios.
Y Dios está sobre todo espíritu aquí en esta tierra. Dice San Juan capítulo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora yo estaba buscando información sobre Génesis capítulo 1, donde Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y el verso 27 dice, y Dios creó al hombre espíritu. Dios creó a un hombre espíritu. Antes de que el hombre llegara aquí a esta tierra, ya Dios lo había creado allá en la eternidad. Antes de que usted viniera a esta tierra, usted ya estaba en la eternidad. Somos el pensamiento de Dios manifestados aquí en esta tierra. Ahora nos damos cuenta que el hermano Branham está hablando concerniente a esta porción de la Escritura y está diciendo que Dios hizo al hombre espíritu. Voy a estarles leyendo del libro Conducta, Orden y Doctrina, donde le hacen la pregunta al hermano sobre esta porción de la Escritura, donde el hermano hace la comparación de Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 donde Dios creó al hombre y Génesis 2 donde Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Son dos escrituras parecidas, pero una, el hermano Branham la está enfocando en la creación de Dios. Dios haciendo, hermanos, a su Hijo espíritu antes de ponerlo aquí en esta tierra. Génesis 2 está hablando y está diciendo que Dios forma polvo de la tierra, hace el cuerpo, hermanos, humano de Adán y lo planta en el jardín del Edén. Y dice el mensajero que ahí estaba Adán plantado en el jardín del Edén con sus dedos plantados en la tierra como raíces de árbol. Así estaba Adán, estaba más muerto que vivo. Pero cuando Dios, hermanos, sopla en Adán el aliento de vida, hermanos, desciende el espíritu, hermanos, que Dios había creado y entra al cuerpo y empieza Adán, hermanos, a saltar. Empieza Adán, hermanos, a moverse sobre la tierra. Empieza Adán, hermanos, a hablarle al tigre, empieza a hablarle al animal, empieza a hacer lo que Dios ya le había dicho que él tenía que hacer. Vea lo que dice el mensajero. A mí me gustó mucho porque vemos, hermanos, que estamos aquí no por nuestras propias fuerzas. ¿Sabía usted que usted venció en esta mañana para estar aquí? Quizás no tenía ganas de venir. Quizás el enemigo le metía a su mente, ¿a qué vamos? Más si se dio cuenta que el pastor no estaba en esta localidad, ¿a qué vamos? Pero ¿sabe por qué está usted aquí? Porque usted, Dios le dio el poder para que usted venciera y estuviera aquí glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y yo me encontré, hermanos, ese párrafo aquí en el mensaje, hermanos, de restauración. Usted venció aquí, pero usted venció aquí, hermanos, porque usted venció allá cuando la guerra, hermanos, estaba a todo lo que daba y el diablo, hermanos, fue y engañó, hermanos, a la tercera parte de ángeles y se los trajo a esta tierra. ¿Sabe qué dice el mensajero? Que usted venció allá, venció aquella guerra, hermano. Ahorita se lo voy a leer. Vea lo que dice el mensajero. Cuando Dios crió a William Branham, yo ya existía. Esto métaselo a su corazón. Cuando Dios creó a Noé Robles ya existía en la eternidad. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Cuando Dios creó a William Branham, yo ya existía antes de la fundación del mundo. Él hizo mi ser, mi espíritu
yo no estaba consciente de nada de lo que yo sé, pero yo ya existía allá. Oh, yo creo que ustedes lo están captando. Pero miren por un momento, Jesús dijo a sus discípulos que Él los había conocido desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice aquí que Él nos escogió antes que el mundo principiara. Pablo está hablando al libro de los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No del hombre, sino del que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, bien, había una parte de mí, una parte de Orman, Neville, una parte de todos ustedes aquí que estaban en Cristo Jesús, antes que el mundo principiara. Y esta es mi opinión al respecto. Hermano, qué tremendo está esto. Dios hace al hombre, Dios lo hace espíritu. Dios empieza, hermanos, a ordenar lo que Él tenía en mente, hermanos, porque Él sabía que sus hijos tenían que morar aquí en esta tierra. Entonces, Él empieza, hermanos, a ordenar todo. Él hace la luz, Él hace el sol, lo pone en su lugar que a Él le correspondía. Viene Dios y hace al hombre, la última creación que Él hizo, el hombre, el ser humano. Y vea lo que dice el mensajero concerniente a eso. Yo creo que la gente hoy en día que está poseída con ese espíritu, es el espíritu de Dios. Porque aquí está escrito con E mayúscula. Entonces está hablando de aquellos ángeles que estaban ahí en la eternidad, antes de que fueran engañados por Satanás, que el Señor Jesús los reprenda. Primero habla que allá estaba el hermano Orman Neville. En una parte de todos ustedes allá estaba, que estaban en Cristo Jesús, ahí en la eternidad. Que el mundo, antes que el mundo principiara. Esta es mi opinión al respecto, dice el mensajero. Dice, yo creo que la gente hoy en día que está poseída con este espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, hermanos, en su vida. No el espíritu del diablo, sino el Espíritu Santo, hermanos, que lo hace, que se levante, que se aliste para venir, hermanos, a adorar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y luego dice, oh, el Espíritu. Y luego son aquellos seres angelicales, aquellos espíritus que salieron de Dios. Usted salió de Dios. Aún el mismo Jesús, hermanos, llegó el momento que Él habló y dijo, yo salí del Padre y regreso al Padre. Salieron de Dios espíritus que nunca se mezclaron en el principio y que resistieron la mentira del diablo. Hermano, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted tiene el poder dado por Dios para resistir toda tentación. Lo acabamos de leer. Porque usted estaba ya antes de que viniera aquí a esta tierra, usted estaba en la eternidad con Dios. Usted estaba ya, hermanos, aunque no se acuerda por su mente, hermanos, finita que tiene. No nos acordamos de aquella gran batalla, hermanos, que estaba aconteciendo allá. Cuando el diablo, hermanos, estaba, hermanos, peleando y estaba engañando, hermanos, a los ángeles que se trajo para esta tierra. Usted no captó la mentira de Satanás allá. Si usted la hubiera captado, usted no estuviera aquí sentado en esta mañana. Eso es lo que yo alcanzo a entender aquí, lo que el hermano está hablando. Lo voy a leer una vez más porque siento como que no están captando bien lo que el hermano está hablando.
Dice, yo creo que la gente hoy día que está poseída con el Espíritu es el Espíritu Santo. O el Espíritu son aquellos seres angelicales, aquellos espíritus que salieron de Dios y que resistieron la mentira del diablo allá en el cielo. ¿Se fija? Por eso debe estar usted contento en esta mañana, contente en esta mañana, porque usted venció allá, usted tiene el poder aquí para poder vencer toda artimaña, hermanos, de Satanás. Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. Hay una gran controversia en estas porciones de las Escrituras, hermanos, porque ven y dicen que Dios hizo al hombre y lo plantó en el jardín del Edén. Génesis capítulo 2, verso 7, Génesis capítulo 1, verso 27. No pueden analizar bien, pero déjenme decirle, hermanos, que para eso Dios nos envió a nosotros, hermanos, un séptimo ángel. Yo no podía estar, hermanos, en la edad de Éfeso. Yo no podía estar o nacer, hermanos, en la edad de Lutero, en la edad de Wesley, porque ya estaba yo en la mente de Dios que yo tenía que venir en esta última edad para vivir aquí en esta tierra. Pablo fue un hombre, hermanos, escogido por Dios. Pablo era un hombre, hermanos, que perseguía a los cristianos antes de entregarse al Señor Jesucristo. Antes de tener la experiencia, hermanos, con Dios, Pablo era un hombre, hermanos, que trabajaba para el concilio en aquel entonces. Y nomás buscaba dónde estaban, hermanos, los cristianos para apresarlos, meterlos presos. Aunque él, hermanos, no los mataba, pero daba la orden para que los apedrearan. Como cuando estaba frente a Esteban, hermanos, aquel hijo de Dios, lleno, hermanos, del poder de Dios, teniendo, hermanos, su espíritu, hermanos, fortalecido en la palabra de Dios. No le importaba a Esteban, hermanos, que lo apedrearan. Pero sin embargo, Pablo, hermanos, dio la orden para que lo apedrearan y lo mataran. Cuando Pablo se levanta o se va de allí, hermanos, va al concilio, porque los cristianos ya habían huido hacia Damasco. Ya se habían ido a esconderse. Nos damos cuenta, hermanos, que Pablo va hacia el concilio y pide cartas para ir en busca de aquellos cristianos que habían huido. Aquellos hijos de Dios, hermanos, que estaban peleando la batalla, hermanos, aquí en esta tierra, al igual que nosotros hoy en día. Pero cuando Pablo, hermanos, consigue eso y va rumbo a Damasco, hermanos, la columna de fuego, hermanos, se le aparece y lo tumba del caballo. Lo deja ciego. Tiene la experiencia, hermanos, por Dios. Empieza él a tener esa experiencia, ese encuentro personal con el Señor Jesucristo en su vida. Cuando él se levanta ciego, hermanos, y recibe las órdenes que se le dieron y las obedece, hermanos, empieza a ser lleno, hermanos, del poder de Dios. Y Pablo fue tan lleno, hermanos, del poder de Dios, que el hombre interior que estaba dentro de él, cuando fue mordido por la serpiente, hermanos, Pablo no temió. ¿Te recuerda la historia cuando le encarcelan a Pablo? Uno de los últimos viajes, y lo mandan a Roma. Y va en el barco, va con varios reos allí. Pero tiene una visión, hermanos. Dice que la nave iba a naufragar, pero no iba a haber pérdida de los que iban en ella. Y cuando Pablo, hermanos, va en la mar, hermanos, Pablo ya había tenido esa visión. Y la nave empieza, hermanos, a golfetear en las olas del mar hasta que se desbarata. Llegan a tierra, hermanos, nadando, y como pudieron llegaron a tierra.
Pero sin embargo, hermanos, cuando Pablo llega a tierra, hermanos, y ve, hermanos, por ahí una fogata, él va y recoge unos leños para ir y calentarse en esa fogata. Y cuando recoge los leños, hermanos, lo pesca la serpiente de la mano. Una serpiente venenosa. Una serpiente, hermanos, que cuando picaba la persona que era mordido por esa serpiente, inmediatamente, hermanos, caía muerto. Pero sin embargo, Pablo, hermanos, miraba la serpiente. Pablo no tenía temor que la muerte lo acechara. Pablo estaba mirando la serpiente, hermanos, pero Pablo estaba lleno, hermanos, del poder de Dios en su vida. El hombre interior, viendo, hermanos, con ojos espirituales, la serpiente venenosa. ¿Qué hizo Pablo? Sacudió la mano y la serpiente, hermanos, cayó y la mató. Pero encontramos en la escritura, hermanos, que el temor, cuando apresa a uno, hermanos, lo hace hundirse. Mientras Pablo, hermanos, no tenía temor, Pedro tenía temor. Cuando estaba Pedro en la barca, hermanos, y el Señor Jesús se les apareció ahí en el mar, aquellos discípulos empezaron a mirar y dijeron: un fantasma. Y el Señor les dijo: no teman, soy yo. Y Pedro, hermanos, el más atrevido entre los discípulos, les dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor Jesús le dijo: ven, Pedro, camina, desciende. Y dice la escritura, hermanos, que Pedro empezó a bajar del barco y empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué fue lo que a Pedro le hundió? Pedro empezó a mirar, hermanos, la tempestad. Pedro empezó a mirar, hermanos, las olas cómo crecían. Pedro empezó a mirar, hermanos, que el mar estaba levantándose, hermanos, en alta mar. Y dice la escritura que tuvo temor. Y cuando tuvo miedo, hermanos, empezó, hermanos, a hundirse en aquellas olas. De manera que él gritaba: Señor, Señor, sálvame que perezco, sálvame. El hombre interior, hermanos, el hombre de adentro, hermano, busca las cosas espirituales. El hombre interior se llena tanto de Dios, hermanos, que el diablo no puede dañar ese hombre interior. ¿Con cuánta razón, hermanos? El hermano Branham nos enseñó en el mensaje el hombre interior. Él dice que cuando nosotros ponemos las manos en los enfermos, de nosotros sale esa luz que está dentro de nosotros, que es la misma luz de Dios dentro de nosotros. Porque nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de tinieblas. Un día andábamos, hermanos, en la maldad. Un día andábamos en el pecado. Un día nos acechaba Satanás queriéndonos matar. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, hermanos, entramos de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Por eso Pablo habló a Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, donde estábamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Adórele en esta mañana a Él, porque Él vive y reina para siempre en cada uno de nosotros. Él es fiel a su promesa. Romanos 6, Romanos 7. Dice Pablo, viviendo en el Espíritu. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahora nosotros nos damos cuenta que Adán, cuando él fue creado, él fue puesto en el jardín del Edén, Dios le dio el Espíritu para que él gobernara sobre todo lo que había creado Dios. Sigue diciendo aquí: dos tercios de la tierra están en pecado, y más que esos, dos tercios de esos ángeles fueron echados, y esos espíritus demoníacos entraron en la gente y habitaron en sus cuerpos. ¿Ven lo que quiero decir? Son demonios. La tercera parte de ángeles que el diablo engañó, hermanos, se convirtieron en demonios. De ángeles llegaron a ser demonios. Y habitaron, hermanos, en cuerpos aquí en la tierra. Y aun cuando Jesús estuvo aquí, hermanos, usted sabe, el cuerpo de Jesús, hermanos, nació Jesús aquí en esta tierra. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, viene el Espíritu descendiendo del cielo, hermanos, reposa en Jesús. Entonces ya era Dios dentro de Jesús para hacer las señales que Él había prometido hacer. Vea lo que está diciendo aquí el hermano, dice: entraron en la gente y habitaron en sus cuerpos. ¿Ven lo que quiero decir? Son demonios que una vez existieron y que entraron en la gente y les dieron una naturaleza. Jesús echó fuera 7 demonios de María Magdalena. Primer demonio, orgullo, jactancia, o sea, gente importante. Por eso es que cuando usted ve, hermanos, a una persona, hermanos, que es muy importante y que se cree muy importante, un espíritu demoníaco lo está tomando. Si usted ve a una persona, hermanos, muy orgullosa, entonces un espíritu lo está tomando. Si usted ve una persona con la inmundicia o depravación, es un espíritu que lo está tomando. Vulgaridad es un espíritu, porque son 7 demonios que Jesús sacó de María Magdalena. Pero Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la autoridad para poder vencer, hermanos, contra todos estos demonios, hermanos, que salieron ya del infierno, porque ya no están en la eternidad. Fueron arrojados a la tierra. Vea lo que dice en el párrafo 65 y verso y página 11. Entonces Él puso al hombre en el polvo de la tierra, al primer hombre, el cual fue Adán. Y ese hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1 y verso 26, 27. Dios creó al hombre y Dios lo creó un hombre espíritu. Génesis capítulo 2 y verso 7, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, o Dios forma el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Dice el mensajero que ahí estaba Adán y dice que estaba más muerto que vivo. No tenía nada de vida. Era un cuerpo, un cascarón, donde Dios iba a poner el espíritu que Él había creado en ese cascarón. Y ese hombre fue hecho a la imagen. Este hombre que usted ve aquí fue hecho a la imagen del animal. Estos cuerpos humanos están hechos a la imagen de los animales. Tenemos una mano como la de un mono, tenemos un pie como de un oso, tenemos tome usted un osito y quítele la piel y póngalo completamente a un lado de una pequeña niña y mire si hay diferencia.
hermano, usted va a tener que mirar muy de cerca. Todo el diagrama, la hechura es casi lo mismo, la manera en que está hecho y la forma de él. Esto es exactamente igual. Él está hecho a la imagen de la vida animal porque fue hecho en el orden de un animal. El cuerpo del ser humano fue hecho, hermanos, a imagen de un animal. ¿Con cuánta razón, hermanos? El hermano Branham habla y dice, hermanos, que un ser humano, un hombre sin el Espíritu Santo es peor que un animal. Y es duro eso. Y lo leí, lo subrayé aquí. En el párrafo 67 el hermano Branham está hablando y está diciendo, si usted quita el Espíritu Santo de un hombre, él llega a ser peor que un animal, más bajo que el animal. Es una cosa dura decirlo, pero es cierto. Pero si usted toma a un hombre que no ha sido regenerado en su mente sin el Espíritu Santo, va a dirigir sus pensamientos y cosas como esas. Él arrebatará una niña de los brazos de una madre y la violará. Imagínense, el hombre, hermano, sin el Espíritu Santo. ¿Con cuánta razón, hermano, está el mundo cayéndose a pedazos? ¿Con cuánta razón, hermanos, hay violencia donde quiera? Hay niños, hermanos, que están siendo, hermanos, atormentados por abusos, hermanos, de hombres mayores que ellos. Que Dios nos ayude y que Dios, hermanos, nos dé más de su Espíritu Santo para poder, hermanos, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros, hermanos, si vencimos allá en la eternidad, cuando el diablo fue y engañó a aquella tercera parte de ángeles, y nosotros no aceptamos la mentira de Satanás allá, no tenemos que aceptarla hoy tampoco. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Los aplausos sean para el Señor Jesucristo. Vea lo que está diciendo el hermano concerniente a Génesis capítulo 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre, no lo creó, lo formó. Son dos cosas diferentes. Primero creó Génesis 1 al hombre, a imagen de Dios. Génesis capítulo 2, verso 7, Dios lo formó. Y luego dice, del polvo de la tierra lo estamos siguiendo, Él lo formó. Él formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso. Y puso este espíritu sobrenatural. Bien, ahí estaba. Me puedo imaginar de muchas maneras. Puedo ver a Adán parado. Imaginémoslo de esta manera. Traslade su mente, hermanos, al jardín del Edén. Traslade su mente, hermanos, cuando Dios, siendo el gran alfarero, Él está moldeando el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Hermano Branham fue el séptimo mensajero para esta edad. Él tenía la capacidad, hermanos, de irse, hermanos, años más atrás. También tenía la capacidad de mirar, hermanos, hacia el futuro, qué era lo que iba a acontecer en el futuro. Por eso Él está diciendo, puedo mirar a Adán. Imaginémoslo de esta manera, como un árbol. Dios lo había formado, estaba más muerto que vivo. Sus dedos eran como raíces. Imagínense el cuerpo de Adán, hermanos, allí, y luego los dedos. Y así estaba Adán. Los dedos estaban, hermanos, enterrados en la tierra. Eran raíces. Entonces, así lo estaba viendo el séptimo ángel. Pero vea lo que dice. Eran como raíces metidas en la tierra. Y dijo Dios, sea. Quiero decir, Dios sopló el aliento de vida en él y él brincó. Cuando Dios, hermanos, llegó a Adán,
y sopló el aliento de vida. Ese espíritu que él había creado del hombre llegó, hermanos, Adán entró y Adán empezó, hermanos, a brincar. Empezó a tener vida. Empezó a moverse, hermanos, en el jardín del Edén. Empezó a hablarle, hermanos, al tigre, al oso, a lo que él quería hablaba. Y eso le obedecía porque Dios le había dado, hermanos, esa autoridad a Adán. Él le había soplado el aliento de vida y vino a ser un alma viviente. Él empezó a moverse y después Dios tomó de su costado un pedazo de él, una costilla, e hizo a una mujer. Bien, ¿de dónde lo tomó? El espíritu femenino de Génesis capítulo 1 y verso 26. Él dice: hagamos al hombre a nuestra propia imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis capítulo 1, 27 dice: y Dios crió varón y hembra. Él los hizo, el espíritu recio para el hombre y el espíritu suave, delicado, femenino para la mujer. Dios los separó. Pero ahora, hermanos, hay una perversión de Satanás. Hay una perversión. Y el diablo, hermano, le cita la escritura. Una vez, hermano, yo iba para la casa de Ledmar, me parece. Yo había acabado de trabajar, iba para la casa, hermanos, y me topé, hermanos, un hombre con un espíritu afeminado. Y el hombre se me quedó mirando y me dijo: ¿eres cristiano? Sí, yo venía de trabajar. Digo: para la gloria de Dios, soy hijo de Dios. Y él, hermanos, me citó esa escritura. Me citó esa escritura. Me dijo: ¿sabes que Dios creó al hombre espíritu y femenino, masculino y femenino? Por eso nosotros los homosexuales nacimos así. Pero si uno, hermanos, no está bien centrado en la escritura, hermanos, ese demonio, hermano, lo va a atormentar. Cuando yo le dije: no, mira, tranquilo, es que no es así como tú piensas. Dios creó al hombre y a la mujer. Pero cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios hizo una separación. Dios separó el hombre masculino y lo metió en el hombre que él había formado, que era Adán. Y el espíritu femenino lo puso en la mujer que él había sacado de la costilla de Adán. Cuando yo le estaba citando eso, hermanos, el diablo que estaba en esa persona se molestó tanto, hermanos, que empezó, según él, a maldecirme. Pero yo sabía que era, hermanos, un espíritu del diablo, un demonio, hermanos, que había salido del infierno y había atormentado a esa persona. Luego Dios hizo al hombre, dice el mensajero. Este cuerpo no está hecho a la imagen de Dios. Este cuerpo está hecho a la imagen bestial, a la imagen del animal. Pero el espíritu que está dentro de nosotros, el hombre interior, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Jesús vino, cuando vino aquí a esta tierra, Dios ya tenía, hermano, su plan perfecto. Ya sabía que Jesús tenía que venir. El hermano habla sobre Génesis capítulo 1, donde dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Yo estaba leyendo y dice el hermano Branham que ahí estaba el Padre y estaba el Hijo. No dos dioses, no tres dioses, sino tres manifestaciones de un solo Dios. Cuando él dijo: hagamos al hombre, dice el hermano Branham, destalló aquella luz y empezó a moverse en la eternidad. Aquella luz, el cual era el Logos. Y los estudiantes bíblicos, hermanos, a esa luz, a esa Logos, hermanos, o a esa luz le llamaron el Logos.
Entonces dice el hermano Branham que ahí estaba esa luz moviéndose por millones de años. Y el hermano Branham nos invita, hermanos, a trasladarnos hasta allá, hasta aquel entonces. Dice, traslade su mente a millones y millones de años. Antes de que existiera el sol, antes de que existiera la luna, antes de que todo existiera, antes de que todo esto fuera, hermanos, creado. Dijo, ahí estaba el Logos, aquella luz, el Logos. Ahí estaba el Hijo de Dios. Pero años más adelante, hermanos, de nuestras eras, antes de que el Señor Jesús viniera, usted sabe, fue profetizado por Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llegó el tiempo en que esa profecía tenía, hermanos, que tener perfecto cumplimiento. Nosotros vemos adelante, hermanos, el nacimiento de Jesús. Llega el ángel Gabriel, el mensajero, para traer las buenas nuevas. Llega, hermanos, a donde está María y le dice, bienaventurada María, has hallado gracia delante de Dios. Bendita tú entre todas las mujeres. De tu vientre nacerá el Salvador del mundo. María no lo entendía. ¿Cómo va a ser esto? Pero déjeme decirle, hermanos, que cuando el ángel le dio las buenas nuevas, hermanos, ese mismo espíritu, hermanos, descendió hacia María, hermanos, entró a María y creó una célula de sangre, hermanos, y empezó María a quedar encinta. Viene el nacimiento de Jesús. Viene el nacimiento de Jesús. Nace Jesús en esta tierra, el cuerpecito de Jesús. Usted sabe, Jesús empieza el ministerio a los 33 años. Pero Jesús andaba buscando, hermanos, la perfecta voluntad de Dios. Y antes de que Jesús empezara, hermanos, su ministerio, hermanos, empieza a buscar lo que él ya sabía, hermanos, que tenía que acontecer. Va hacia donde está Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, está anunciando el evangelio y está diciendo, arrepiéntanse porque detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy ni digno de desatar la correa de sus zapatos. Y está predicando Juan, arrepiéntanse. Y vienen los que se arrepienten, hermanos, y son bautizados, no invocando ningún nombre, pero eran bautizados. Se levantaban del agua y se iban, hermanos, porque tenían que creer aquel que venía después de Juan el Bautista. Y de repente, hermanos, Jesús llega a donde está Juan. Cuando Jesús llega, hermanos, voltea a Juan y Juan lo identifica como el Cordero de Dios. Llega el momento que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se acerca con Juan para que lo bautice y Juan no lo quiere bautizar. Señor, no puedo yo hacer eso. Juan deja las cosas así porque es menester que se cumpla toda escritura. Y Juan, hermanos, lo bautiza. Cuando Jesús sale, hermanos, del agua, hermanos, el Espíritu de Dios viene descendiendo en forma corporal de paloma. Viene, reposa sobre él, hermanos, y se lo lleva, hermanos, al desierto a ayunar, a tener la primera lucha espiritual. El hombre que estaba de adentro de Jesús, el Dios Todopoderoso, hermanos, levanta a Jesús en cuerpo y se lo lleva al desierto. Y allá ayuna 40 días y 40 noches. Después viene el tentador. O sea, pero Jesús vino a enseñarnos, hermanos, que sí se puede vencer la tentación. Jesús vino, tomó un cuerpo humano. Dios tomó un cuerpo humano. Aquí en la tierra caminó, hermanos, por 3 años y medio. Cuando llegó el diablo a él, el diablo, hermanos,
Dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Usted cree que Jesús no lo podía hacer? Claro. Pero no lo hizo, hermanos, para no payasear con el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda. Después Jesús lo lleva a unos montes más altos y le muestra todos los reinos. Por eso el que reina aquí en esta tierra, hermanos, y el Dios de este siglo es el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda. Pero nosotros vamos en busca de un reino mejor, un reino espiritual, donde mora el Señor Jesús y los santos que le han creído a Él. Sígame al libro de Colosenses. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3. Vea lo que dice Pablo a los colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, ¿qué es el atributo de la enfermedad? El pecado. El pecado. Cosas por las cuales la ira de Dios viene en los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, estábamos en esas impurezas, en esos malos deseos, en esas fornicaciones, en esas pasiones. Allí vivíamos antes de venir a los pies de Cristo, porque éramos hijos de desobediencia. Por eso dijo el apóstol Pablo, dijo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. O sea, dentro de nosotros debemos de ser revestidos de ese nuevo hombre que está dentro de nosotros, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿A qué venimos aquí? A escuchar el evangelio. ¿A qué venimos? A que el viejo hombre, hermanos, desaparezca de nosotros, hermanos, y el nuevo hombre, hermanos, el cual Dios creó, que está dentro de nosotros, hermanos, se vaya regenerando, se vaya renovando, hermanos, hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, dándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Pero tenemos que tener el hombre interior, hermano, renovado, para poder, hermanos, perdonar al que nos hizo daño. Si no está el hombre interior dentro de nosotros renovado, entonces no podremos
practicar esta porción de la Escritura, porque no vamos a poder perdonar al que nos ofendió. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también nosotros perdonamos. O sea, hacerlo vosotros también. Pero es el detalle, hermanos, que si es el hombre interior, hermanos, que está dentro de nosotros, no es renovado por el Espíritu del Dios viviente, hermanos, no vamos a poder perdonar al que nos ofendió. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el amor de Dios en nuestros corazones. Dios poniendo su amor, Dios permitiendo que nosotros, hermanos, tengamos ese amor de Dios para poder, hermanos, estar en paz, para poder, hermanos, vencer. Porque ese es el arma más poderosa, el cual el profeta nos enseñó, el amor. El profeta dijo que el amor, hermano, es un arma muy poderosa dentro de nosotros. Y con esa arma, hermanos, del amor, podemos echar fuera, hermanos, cualquier espíritu. Y también dice aquí Pablo que es el vínculo perfecto, el amor. Con cuánta razón dijo Pablo a los Corintios, dijo, aunque hablares en lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Aunque diera de comer al pobre y no tengo amor, de nada me sirve. Pero nuestro hombre o el hombre interior que está dentro de nosotros, hermanos, debe ser, hermanos, renovado. ¿Para qué? Para cuando ande, hermanos, en el mundo o ande en las calles y vea, hermanos, la necesidad, o vea a uno, hermanos, que está enfermo, que usted nomás ponga las manos en él y él sea sano. Él sea sano. Porque eso es lo que el hermano Branham nos enseñó en el mensaje, hermanos, el hombre interior. Aún a las mamás. Hermano Branham dijo, si el niño está inquieto, nomás póngale las manos. ¿Por qué dijo el hermano Branham eso? Si el niño está inquieto o anda inquieto, nomás póngale las manos. Y se va a quietar. ¿Por qué? Porque el fuego que está dentro de nosotros, la luz que está en nosotros, cuando imponemos las manos, sale y hace contacto y quema toda enfermedad, quema toda desesperación, quema toda inquietud, quema todo lo malo, hermanos, que hay en el hijo o la hija de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros le permitamos a Dios, hermanos, que renueve nuestro espíritu. Con esto voy a ir cerrando. Dice en el párrafo 72 de la página 11. Bien, aquí tiene usted a Dios exactamente, pero entre la unidad y la Trinidad usted captará las cosas correctamente en estos momentos. Bien, fíjese, Dios estaba condescendiendo, develándose a sí mismo hasta que Él vino a este hombre. Ahora, el hombre no pecó en su espíritu, sino en su cuerpo. Lujuria, pasión, y esto cuando él pecó, él mismo se separó de su hacedor. Y después Dios, el Logos, el mismo creador, él descendió y fue hecho a la imagen del hombre. Ahora ponga atención. Dice, el hombre fue hecho a la imagen de Dios.
El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Pero cuando Jesús vino, Él fue hecho a la imagen del hombre. ¿Pero para qué fue hecho a la imagen del hombre? Para enseñarnos que Él también tuvo tentaciones. Para enseñarnos, hermano, hermana, que a Él también le dolió la cabeza. Para enseñarnos, hermanos, que Él sintió la sensación de comer, de probar alimento. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y luego a la imagen del hombre. El hombre, en el hombre, Cristo Jesús. Perdón, hermanos, déjenme leer otra vez. Y Dios condescendió a la imagen del hombre en el hombre Cristo Jesús para sufrir dolor. Dios no podía sufrir dolor en espíritu. Acuérdense, Él era espíritu. Él es espíritu, Dios, el gran Jehová. Pero Él no puede sufrir dolor en espíritu, no puede sufrir enfermedad en espíritu. Por eso tenía que venir, tomar un cuerpo, hermanos, humano y mostrarnos, hermanos, que sí se puede vencer. Dios no podía sufrir dolor en espíritu. ¿Cómo podía sufrir el dolor físico en el espíritu? No podía. Simplemente un espíritu no se puede ver. El Espíritu de Dios, usted no lo puede ver. Lo único que puede hacer es sentirlo dentro de su corazón. Usted sabe que Dios está aquí, Dios se mueve aquí. Usted sabe que el Espíritu Santo le habla aquí domingo tras domingo. Él no podía hacerlo. Así que Dios se develó a sí mismo y se hizo a la imagen del hombre para redimir al hombre que estaba perdido. Y después Dios sufrió en la carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, sin contradicción, es decir, sin argumento, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado y crucificado, creído y recibido a la diestra del Padre. Es verdad esto. Dios mismo descendió y habitó en un cuerpo hombre, en un cuerpo humano, y sufrió tentación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Ven lo que es el amor de Dios. O sea, lo que nos tiene aquí, hermanos, es el amor de Dios. Lo que nos tiene aquí, hermanos, es la gracia de Dios. Vea cómo Dios vino a esta tierra a sufrir. Él no merecía, hermanos, sufrir. Pero sin embargo, hermanos, sabía que aquí en este último tiempo iba a tener hijos e hijas que le iban a adorar, que le iban a glorificar, que le iban a exaltar. Por eso Él tuvo, hermanos, que venir en un cuerpo humano, hermanos, para enseñarnos, hermanos, que Él pudo vencer. Y si Él venció, vosotros también venceremos. Sufrió la tentación. Ok, ya lo leí esto. Así que Dios, hermanos, en su gran plan original, Dios le dio a usted el poder para poder vencer. Pero ¿qué tiene que hacer? Renovar el hombre interior que está dentro de usted. ¿Con qué? Con toda malicia que hay aquí en esta tierra. Perdonar al que lo ha ofendido. O sea, las veces nos hacen algo, hermano, y no queremos, hermanos, perdonar. Me la hizo, me la paga. Y no es así. A mí me han hecho cosas. Y sin embargo, hermano, no tengo nada en contra de ellos. Aún mi nuera Mayra me ha dicho, oiga, suegra, a usted le hacen esto y le hacen aquello. Es que Dios así me equipó. Dios me dio ese poder para poder perdonar.
Porque yo sé que si no los perdono, tampoco vuestro Padre que está en los cielos me perdona. Y si soy hijo de Dios, hermanos, que estuve con Dios ahí en la eternidad y vine a manifestarme en este último tiempo, hermanos, vencí allá, aquí también tengo que vencer. Pase lo que pase, venga lo que venga. A veces sí viene el enemigo y quiere hacer estragos, pero mayor es Dios que está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie. En el hombre interior, párrafo 45 dice: y ese Jehová Dios que creó todas las cosas, bajó para vivir en su corazón. Y en el mío, antes de hacerlo, él tenía que reclamar su camino. Él tenía que mostrarle la ley y el mandamiento. Después tenía que bajar y mostrar amor y luego abrirse paso en el corazón del hombre. Y ahora Dios está morando en nosotros. ¿Cuántos lo creen que Dios está morando en nosotros? Permítale a Dios que Él tome control de su corazón, que Él empiece a renovar su corazón, que Él empiece a poner más de su Espíritu Santo en su corazón y que Dios tome a cada uno de nosotros para poder vencer. Inclinen su rostro, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Amado y bondadoso Señor Jesús, Padre, usted es bueno, Señor, y para siempre su misericordia. Señor, entendemos, Señor, que hemos nacido en pecado. Señor, porque así lo expresó, Señor, el salmista David. Así lo habló Pablo, Señor. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Señor, pero estamos aquí, Señor, para renovar, Señor, los votos delante de usted, Señor Jesús. Señor, ayúdenos a vencer, Señor. Ayúdenos, Padre, con cada tentación, Señor, que viene a nuestras vidas. Señor, llénenos más de su Espíritu Santo, Padre, hasta que ese hombre interior, Señor, se refleje, Padre, en nosotros, trayendo, Señor, sanidades, trayendo liberaciones, trayendo, Señor, esa luz, la cual es usted, Padre. Señor, aquí hay hijos suyos que quizás, Señor, han sido, Señor, perseguidos y han sido atormentados, Señor, por el enemigo de nuestras almas, Padre. Pero usted es fiel a su promesa. Usted dijo que para el que cree todo le es posible. Señor, si ellos están aquí es porque han creído, Señor, que usted es fiel y verdadero, que usted merece la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y ellos han venido, Señor, a adorarle y a glorificarle, Padre. Honre la fe de ellos. Si hay alguien aquí que viene enfermo, que sea sano, Padre. Si hay alguien aquí que viene, Señor, sin fuerzas, que usted les dé fuerzas, Padre. Si hay alguien que viene, Señor, desanimado, que salgan, Señor, con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos de seguir, Señor, peleando, Señor, esta batalla, Padre. Señor, pongo a cada uno de tus hijos, Señor, en tus manos. Señor, y así entrego, Señor, este lugar, Padre, a nuestro hermano, Señor, que va a seguir, Señor, con la dirección, Señor, de este servicio, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, nos cubrimos con su sangre preciosa. Señor, ayúdenos a seguir, Señor, caminando, Señor. Sabemos que no queda mucho camino, Padre, que la meta, Señor, está cerca, Señor, y queremos ser participantes de eso, Padre.
En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Dios le bendiga. Así le voy a pedir al dirigente de alabanza que venga mientras me hacen llegar las peticiones, los agradecimientos. Si está escuela dominical aquí, trae su texto. No. Entonces que me hagan llegar las peticiones si hay, y los agradecimientos. Dirígenos un canto. Perdóneme, hermano, ya se me estaba olvidando. Vamos a decir la bendición. Levanten nuestras manos, levantemos nuestras manos. Vamos a levantar nuestras manos y hacer nuestra la bendición. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bendigo al tabernáculo de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.